¿Qué tal? Muy buenas noches, maestras y maestros, personal del Convive que nos acompaña por este Zoom y al público que sigue esta transmisión por nuestro canal de YouTube. Los saludamos con afecto y les damos una cordial bienvenida a este conversatorio sobre derechos humanos desde la perspectiva del regreso a clases presenciales que organiza el Consejo para la Convivencia Escolar y para darnos la bienvenida y exposición de motivos a este conversatorio, le damos el uso de la palabra a la licenciada Adriana Elizabeth María del Pilar Osuna Rivero, directora general del Convive. Adelante, Liz. Hola, muy buenas noches a todas y a todos ustedes. Bienvenidos a este gran conversatorio virtual, Derechos Humanos desde la perspectiva del regreso a clases presenciales. Saludo a todos los asistentes, a todo el auditorio. Saludos de parte del secretario de Educación, licenciado Gerardo Monroy Serrano, para todos ustedes. No sé si me escuchen bien porque a ti, Raúl, te escuchaba un poquito lejos, ¿sí? Bueno. La situación que nos ha tocado vivir estos últimos tiempos por el COVID, al tener que alejarnos de las aulas, ha provocado fenómenos diversos que repercuten directamente en el derecho a la educación. Un ejemplo que afecta a este derecho en este encierro, tristemente, es el aumento en la deserción escolar, complementado por la imposibilidad de muchas familias de contar con las herramientas para continuar los estudios de sus hijos de manera virtual. También podemos hablar de una tipología de nuevas violencias que surgieron en el entorno de lo familiar, debido a las dificultades ante una convivencia obligada, con las cuales también se violentaron los derechos humanos. A todos nos debe quedar clara la importancia tanto de los derechos humanos que deben de ejercerse dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje, de los cuales nuestros expositores tratarán en este conversatorio. Debemos partir del propósito fundamental del derecho a la educación, que incluye el pleno desarrollo de la dignidad de cada persona, así como de la capacidad de participar de manera efectiva en la sociedad. Tenemos una buena lista de acciones con las que hemos atendido a la comunidad escolar, alumnos, docentes y padres de familia, para dar continuidad al establecimiento de comunidades pacíficas y armónicas con derechos. Con actividades como este conservatorio, buscamos generar conciencia en toda la comunidad para hacer valer el derecho a la educación para todos. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, CDESC, establece en su observación general 13 directrices detalladas para los estados con respecto a sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar el derecho a la educación. Y demandó que este derecho incluya las siguientes características. 1. Disponibilidad. Garantizar la provisión de suficientes infraestructuras educativas, instituciones y programas para todas las personas. 2. Accesibilidad. Consiste en 3 elementos clave: la no discriminación, la accesibilidad material y la accesibilidad económica. 3. Aceptabilidad. La educación debe ser relevante para el contexto, las necesidades y las capacidades evolutivas del niño y debe ser buena calidad y culturalmente apropiada. 4. Adaptabilidad. La educación debe ser lo suficientemente flexible y responder a las sociedades cambiantes y las necesidades de los estudiantes dentro de los entornos sociales y culturales diversos.
De manera que hablar y asumir procesos de derechos humanos en la educación debe posicionarnos desde perspectivas que nos obliguen a perseguir mejores días que los actuales para el bienestar de nuestras comunidades escolares. Nuestro deseo es que el próximo ciclo escolar, independientemente del espacio que se destine a la educación, ya sea presencial, en línea o mixto, los derechos humanos se manifiesten plenamente, que se contribuya a la formación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes críticos, autónomos y solidarios, capaces de superar el vacío moral dominante y que sepan valorar su compromiso para la construcción de sociedades más justas y humanas. Agradezco su atención a este llamado que les hace el Convive, particularmente el esfuerzo de nuestros ponentes en poner énfasis en este trascendente tema para nuestro futuro inmediato. El Convive, con todos sus recursos, está a su disposición para impulsar los derechos humanos, la paz y la convivencia armónica en todas y cada una de las escuelas del Estado de México. Muchísimas gracias, enhorabuena y les deseo el mejor de los éxitos. Bienvenidos Mario Alberto Montaño y Vianey Rivas Favila. Les damos la más cordial bienvenida de parte del secretario de Educación, Abril Terrón también, y a todos los compañeros que en este gran momento, en este gran auditorio y conservatorio abierto de manera digital, les damos la más cordial bienvenida a todos. Ya si alguien se me haya escapado, ahorita me corregirá mi querido moderador Raúl Mandujano, y muchas gracias a mi subdirector de Derechos Humanos y Atención Especializada, Héctor, por contribuir a espacios como este, tan importantes ahorita en esta época de pandemia, de transición, de si vamos a seguir de manera presencial, si vamos a seguir de manera digital, si vamos a seguir de manera mixta. Gracias, Héctor, a ti y a todo tu equipo por este espacio. Le doy el uso de la palabra a Raúl Mandujano. Gracias. Muchas gracias, Liz. Todo muy bien. Muchas gracias. Y bueno, para iniciar me permito presentar a nuestros especialistas y participantes de este foro. Iniciaré con la licenciada Vianey del Rocío Rivas Favila. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma del Estado de México, con maestría en Docencia por la Universidad Digital del Estado de México. Ha realizado distintos cursos, entre ellos formación de instructores internos y MECAF, certificación en impartición de cursos de formación de capital humano, de atención al ciudadano en el sector público, en impartición de cursos de capacitación presenciales y sus instrumentos de evaluación, en sensibilización en igualdad de género, para personal de la administración pública en atención a la declaratoria de alerta de género, de violencia de género en el Estado de México, sobre la función de la escuela pública como agente de cambio para el ejercicio responsable de los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, los niños y los adolescentes, diplomado en mediación escolar, además de impartir conferencias, pláticas y talleres a diferentes sectores de la población institucional y social. Muchas gracias, licenciada Vianey. También le damos la bienvenida al doctor Mario Alberto Montaño Delgado. Él es doctor en Derecho por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, maestro en Derecho por la misma institución, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, especialista en Derecho de Familia por la Escuela del Poder Judicial del Estado de México, es mediador conciliador, certificado por el propio Poder Judicial del Estado de México, para procedimientos y facilitador para procedimientos de justicia restaurativa penal con adultos y adolescentes. Cuenta también con certificaciones por la organización no gubernamental ProDerecho, en coordinación con la Universidad Autónoma de Oaxaca, por el Instituto de Mediación de México, en coordinación con la Universidad de Sonora, por la Universidad Javeriana de Colombia, con una certificación internacional expedida por la Sociedad Científica de Justicia Restaurativa,
para el diseño de prácticas restaurativas. En Neuroser, otorgada por Luciana Cataldi en materia de círculos restaurativos para escuelas y comunidades, además de reconocimientos por citar algunos, Craifranis y Restaura Latinoamérica en materia de círculos de paz. Es catedrático de la Universidad de Barcelona, la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, además de la Escuela de Poder Judicial del Estado de México en materia de medios alternos de solución de controversias y formador de mediadores, conciliadores y facilitadores para los tribunales de Veracruz, Jalisco, Hidalgo, Tabasco, en fin. Es un gusto poder saludarlo, estimado doctor. Igualmente, saludamos a la neuropsicóloga Rosy Abril Terrón Bastida. Ella es licenciada en psicología, egresada del Instituto Universitario del Estado de México, con práctica clínica en el Sanatorio Memorial Tolotzin, en el área de psiquiatría geriátrica. Cursó la certificación hospitalaria por el CES Guaemex, en proceso el diagnóstico en psiquiatría por el Instituto Salamanca y en exploración neurológica por la Sociedad Médico-Quirúrgica del Hospital Juárez de México. Es maestrante en evaluación e intervención neuropsicológica por el Instituto de Posgrado en Psicoterapia Cognitivo-Conductual. Miembro del Consejo Mexicano de Neurociencias, donde cursó la especialidad en neuropsicología infantil. Cuenta con experiencia en el área clínica por más de 10 años, obtenida en distintas unidades, dependencias y voluntariados. Ha sido responsable del área de psicología del DIF Metepec, con cargo de servicios terapéuticos y programas preventivos en estimulación temprana, adicciones y violencia de género. También ha incursionado en los ámbitos de certificación hospitalaria como responsable de la unidad. Actualmente labora en servicios psicológicos y neuropsicológicos de valoración, diagnóstico y manejo de intervención en red de apoyo privada a población infantil, adolescentes, adultos y adicciones, pacientes ambulatorios e internos, entre muchas más de las que se ha desarrollado. Bienvenidos todos, bienvenidas, y para para iniciar este conversatorio, vamos a iniciar haciendo la primera pregunta dirigida a la licenciada Vianey Rivas, del Rocío Rivas Familia, perdón. Yo le preguntaría, licenciada, el tema de derechos humanos en el regreso a las clases presenciales, ¿qué tan complicado puede ser? Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, pues el hablar justamente de este retorno seguro a las labores implica un reto total, para lo cual me gustaría compartirles de manera muy rápida una pequeña presentación que está preparada para más o menos ir dirigiendo esta primera intervención y que quede un poquito más claro, si así me lo permiten todos y cada uno de ustedes, en donde justamente hablamos precisamente de este retorno seguro precisamente a las labores después del COVID-19. Sabemos que, si bien es cierto, a nivel nacional, estatal, municipal, de pronto estamos un poco en la incertidumbre de saber qué es lo que va a pasar, es indispensable reconocer precisamente que, sin importar las condiciones que existan en este momento, es importante reconocer que la educación no puede detenerse, que la educación, precisamente como le mencionaba la licenciada hace un momento, es un derecho que tenemos por ser personas, y que en este sentido recordemos que los derechos humanos están basados precisamente en algunos principios que son la dignidad, la integridad, la igualdad y la libertad, y que en ese sentido la educación como tal precisamente nos va a aportar esta normalidad tan anhelada que se busca, y sobre todo buscar en nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes que se fortalezcan los conocimientos, las habilidades necesarias para precisamente que se desarrollen todas estas tan anheladas habilidades en el contexto precisamente de proteger con mayor atención especializada en esta precisamente vulneración que se puede dar a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Hoy estamos viendo, también lo mencionaban hace un momento, este primer
principio de protección, que justamente nos habla de esta promoción, respeto y garantía de los derechos humanos a través de nuestras propias competencias. Cada uno de nosotros, dentro de cada una de las instituciones, hablando desde la familia y demás, tenemos la necesidad de empezar a recabar todos los datos tan importantes y, por supuesto, prevenir que se dé esta situación. Cuando nosotros hablamos y nos basamos en el principio del interés superior de los niños, tenemos que remontarnos a dos espacios importantes. Uno que es la Convención sobre los Derechos de los Niños y otro que es el artículo 4º constitucional, en donde justamente ambos nos hablan del principio del interés superior de la niñez, que no es otra cosa que buscar la máxima protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Reiterar que en el ámbito en el que nosotros nos encontremos, hablar de un diseño, de una ejecución, de un seguimiento y por supuesto de la evaluación de todas las actividades que nosotros realizamos desde el servicio público, tenemos que hablar necesariamente de la protección de este principio. ¿De acuerdo? Reiterarles que se emite por parte de nuestro gobernador el plan del regreso seguro que contemplaba en un primer momento una reapertura gradual en estos 4 espacios, en donde justamente uno habla de la educación, en donde se habla de priorizar no nada más el derecho a la educación, sino también el derecho a la vida y, por supuesto, el derecho a la salud de todos y cada una de las personas que trabajamos dentro de estos espacios educativos. Reiterar que evidentemente tanto escuelas públicas como privadas se busca privilegiar en un primer momento el retorno de manera aislada, en donde hablamos justamente de garantizar, pues obviamente de manera no presencial. Hace algunos meses ya se emite esta recomendación general, la primera del 2020, que precisamente habla de la Secretaría de Educación en el Estado de México y evidentemente a todas las secretarías y por supuesto a los 125 ayuntamientos de nuestro estado, en donde se consideran algunas recomendaciones importantes, en donde justamente se tienen que prevalecer los derechos humanos de la infancia, el interés superior de los menores que les comentaba hace un momento, y sobre todo dotar a los padres de familia, a los docentes y a toda la gama de las personas que se encuentran en estos espacios educativos, todas las medidas de prevención, contención y por supuesto de la recuperación, en donde justamente se nos tienen que proveer todas esas herramientas y por supuesto prevenir todos estos abusos que se han dado aunado a todo esto que se ha venido viviendo dentro del confinamiento y que son precisamente todas estas violencias que bien se mencionaban hace un momento y que han lastimado tanto a tantos sectores de la población, inicialmente con las mujeres y por supuesto niñas, niños y adolescentes. Es por ello que la recomendación única que se da a la Secretaría de Educación es que se sigan implementando las estrategias de educación a distancia, pero que también respondan de manera oportuna, que no sean situaciones aisladas, improvisadas, que sean conforme a lo que se está previendo a los planes y programas. Sin embargo, hay algo muy importante que yo les quiero comentar y en donde me quisiera centrar un poquito más. Uno es este protocolo de regreso seguro a clases presenciales que se da precisamente en las escuelas de educación básica, media superior y por supuesto las normales del sistema educativo estatal. Se manejan dos sentidos. Traté de hacerles un esquema para que quede mucho más claro para todas las personas que nos escuchan, en donde se emiten acciones transversales para este regreso a clases, en donde precisamente una de las acciones que se generan es que previo al regreso estamos hablando de que se va a establecer el consejo escolar para que evidentemente las personas que están al frente de las instituciones educativas cuenten con todas las herramientas ya necesarias. Pero también algo muy importante, tenemos que privilegiar también este derecho a la educación. Hoy estamos hablando de más de 5 millones de alumnos que justamente han abandonado los estudios por diversas situaciones económicas, familiares, sociales, del mismo contexto en el que se desarrollan y por ende se tiene que privilegiar este sector. No estamos hablando de un regreso total de manera instantánea, estamos hablando de un regreso parcial, en donde justamente se tiene que privilegiar al sector que más nos necesita, que son las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que están en riesgo precisamente de abandonar, adicional a los 5 millones, más de 5 millones que hoy hablamos dentro de la estadística del INEGI. Y por supuesto, apegarnos a ciertas condiciones individuales. Estoy consciente y la comisión está consciente
de que normalmente el personal no es suficiente. Sin embargo, es importante reforzar y redoblar esfuerzos precisamente a través de reforzar este equipo que se requiere de padres de familia, de escuelas y, por supuesto, de los alumnos. En este sentido, el regreso a clases va a estar basado precisamente en nuestro semáforo epidemiológico, en donde se habilita que en el semáforo rojo, amarillo y naranja se va a prevalecer la modalidad a distancia. Y como lo vimos hace un par de semanas ya, esta modalidad mixta, en donde a partir del semáforo verde se requiere ya de un acuerdo voluntario por parte de las instituciones educativas y, por supuesto, de este retorno, en donde justamente se tiene que hacer un acuerdo voluntario. Es importante que las instituciones estén dotadas en la medida de lo posible de los insumos de higiene que reduzcan el riesgo que existe precisamente de contagio. Hoy hablamos de que la mayor cantidad de las personas que están en el sector educativo ya cuentan con las vacunas precisamente. Sabemos que el riesgo sigue latente, sin embargo, si nosotros mantenemos todas y cada una de las medidas que se han establecido, yo les puedo decir que podemos hablar realmente de un retorno seguro. También es importante reiterarles que en este primer regreso que se vislumbra a partir del mes de agosto, en razón, y también sabemos que reiteramos que es en base a nuestro semáforo, hablar justamente de este regreso gradual durante las primeras 3 semanas, que nos va a permitir que los docentes tengan la posibilidad de valorar a sus alumnos, que tengan la posibilidad de ejercer medidas para nivelación y, por supuesto, generar las medidas necesarias y oportunas para disminuir de manera evidente las cuestiones de deserción. Evidentemente sabemos que hay muchas medidas que se recomiendan y una de ellas precisamente es mantener esta interacción, pues obviamente con los padres de familia, con las escuelas y por supuesto con nuestras niñas, niños y adolescentes. Es en quienes más hay que hacer conciencia porque si bien es cierto, al regresar también se habla de un comité participativo de salud escolar, en donde vamos a tener que estar trabajando todos y cada uno de los que estamos involucrados en este proceso educativo. Sin embargo, tenemos que reiterar el distanciamiento físico, el evitar precisamente las aglomeraciones y todo esto que todos y cada uno de nosotros ya lo conoce. Mantener todas las medidas que se han emitido por parte del sector salud para mantener el cuidado dentro de disminuir un poco el riesgo que nosotros tenemos precisamente en el contagio. Hoy sabemos, hoy más o menos tenemos la noción de qué es un coronavirus, de cómo se contagia, de cuáles son las formas de mitigarlo, pero no tenemos que bajar la guardia. El hablar de un semáforo verde no significa que estamos exentos de los riesgos y que reiteramos que uno de los derechos que precisamente se busca a través de pronunciamiento que se emitió por parte de nuestro presidente, el doctor Jorge Olvera García, sobre el regreso a clases presenciales en los planteles escolares del sistema educativo del Estado de México, se habla de más de 20 puntos, sin embargo, por cuestiones de tiempo y demás, no nos es posible hablar de todos y cada uno de ellos y se privilegia cuál de ellos. Primero, que la educación siga siendo de calidad, que esté garantizada por parte del Estado y que sea un entorno seguro y protector. Recordemos que en muchas ocasiones las escuelas son el refugio de muchos de nuestros alumnos, que son la forma en donde ellos realmente están hablando de un bienestar físico y un bienestar emocional real, que en muchas ocasiones no encuentran en sus domicilios. Si bien es cierto, se tiene que privilegiar a la par este derecho a la salud, este derecho a la misma vida, sin embargo es importante porque nos están rebasando las estadísticas, nos están rebasando los números en materia de violencia familiar. En ese sentido, pues también es importante el repensar nuevamente los objetivos, los contenidos y sobre todo las modalidades en la prestación de la educación. Si bien es cierto, seguimos en una incertidumbre total, sin embargo, hoy tenemos la posibilidad de entender precisamente la lección que la pandemia nos vino a dar. De un día para otro nos vimos sumergidos en esta necesidad de reconocer a nosotros mismos, de reconocer a nuestra familia, de reconocer a nuestra pareja, quizá sacarnos un poco de esta tan habituada vida que nosotros teníamos tan automatizada y que de pronto también pareciera que hoy está siendo rebasada. Hablar justamente de esta educación es introducir modelos pedagógicos innovadores. Hoy sabemos que precisamente la educación tiene que ser flexible.
Ya no podemos seguir manteniéndonos en este ejemplo de estar el docente al frente. No, hoy tenemos que fortalecer este esquema de los alumnos realmente más autodidactas, más autónomos, más independientes. Yo sé que también descuidamos otros puntos que es precisamente la educación social y que seguramente mi compañera a continuación va a hablar mucho de ello. Sin embargo, es importante que estos nuevos modelos de educación nos permitan resistir no solamente esta crisis, sino las posteriores que vengan, sin olvidarnos siempre de privilegiar los derechos humanos. ¿Cómo lo hacemos? Punto número 1, hay que conocerlos. No hay de otra opción. Yo les sugiero revisar la parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y, por supuesto, la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, que a nivel federal ya está disponible para que realmente ustedes conozcan hasta dónde podemos llegar. También es importante hacer hoy un llamado a esta suma de esfuerzos, de recursos, de tiempo, de dedicación y que realmente la comunidad educativa nos involucremos en este nuevo proceso, en confiar precisamente en que las escuelas cuentan con todos los aditamentos necesarios. Y si no, que también nosotros como padres de familia, como mismas instituciones, colaboremos con ese equipamiento tan necesario que se requiere. Evidentemente, pues bueno, el generar acciones que aseguren el acceso y sobre todo la continuidad en el proceso educativo, sobre todo los grupos en situación de vulnerabilidad. Hablamos de personas indígenas, de personas migrantes, de personas que evidentemente requieren de mayor atención. La pandemia vino a desenmascarar muchos de los problemas sociales de los que México y sobre todo nuestro estado vive, que es precisamente el hecho de que no todas las personas, no todos los alumnos como quisiéramos, tengan realmente el acceso a esta educación a distancia. Hoy por eso se empieza a promover justamente este regreso a clases presenciales de manera segura, para privilegiar aquellos grupos de población que de verdad más lo necesitan. Hoy se había evidenciado mucha falta, mucha carencia dentro de todos los sectores económicos, sociales, incluso hasta familiares. Y es por ello que hoy se busca justamente el que este regreso haga un poco y minimice un poco todo este golpe tan fuerte que han recibido precisamente los grupos minoritarios. Por supuesto también, y algo muy importante, que es hablar justamente de acciones que van a ir enfocados a algo muy importante, hablar de la no discriminación, de hablar de la lucha contra los prejuicios, contra los estigmas, contra los estereotipos que hoy se están viviendo, en donde hoy se evidenció mucho más las clases sociales, se evidenciaron y de pronto estamos observando muchas agresiones hacia el personal médico, de enfermería. También, pues evidentemente los niños normalmente suelen ser un poco más crueles, por así llamarlo en muchos sentidos, cuando de pronto ellos no disfrazan los comentarios, en donde tenemos que buscar en el sector salud, el buscar justamente evitar cuestiones de discriminación contra estos grupos vulnerables, reforzar las medidas y, por supuesto, evitar prejuicios, evitar la exclusión de las personas que de pronto llegaron a estar expuestos a este virus, a esta enfermedad, y, por supuesto, a quienes llegaron a perder familiares a causa de esta situación. Hoy hablamos de reforzar habilidades socioemocionales, de esta conciencia social, de esta empatía. Compañeras y compañeros que hoy nos escuchan, la empatía no es ponernos en los zapatos de los demás, porque les puedo decir algo, es imposible. Es tratar de entender lo que la otra persona está viviendo y pensar cómo nos sentiríamos nosotros si estuviéramos viviendo esa situación. ¿Qué pasa con esos grupos minoritarios que normalmente no escuchamos? ¿Qué pasa con, de pronto, todos estos estigmas que hemos establecido hacia ciertos sectores de la población y que hoy tenemos que apelar a regresar a este espacio que yo hoy les puedo decir, de regresarnos a la base de la esencia de los seres humanos, a regresarnos al valor moral, al valor estético, al valor espiritual, que es precisamente hablar de una dignidad, de una integridad, de una libertad, y que entendamos el principio de igualdad.
Hablar de esta igualdad es entender que nacimos iguales en derechos y por supuesto nacimos en obligaciones. Y que independientemente de las condiciones que pudiéramos llegar a generar como controversia, tenemos que buscar los puntos de encuentro como sociedad. En muchos de los documentos que hoy yo les mencioné de manera muy rápida, habla precisamente de que niñas, niños y adolescentes son tutelares de derechos. Cuando de pronto nos hemos escuchado a ellos. Todas las medidas, todas las cuestiones de políticas públicas se han enfocado a qué está esperando la familia, qué está esperando el sector educativo, qué está esperando el sector salud. ¿Y qué hay de nuestro sector al que realmente tenemos que enfocarnos? Que son niñas, niños y adolescentes y jóvenes, en donde ellos también necesitan de reinvolucrarse con este proceso. ¿Cuántos de nuestros niños de preescolar y primeros grados de primaria tuvieron que iniciar un ciclo escolar sin siquiera conocer a sus compañeros, a sus docentes, ni siquiera saben de su escuela? Es por ello que se busca justamente este retorno seguro. ¿Cómo lo vamos a lograr? A través del esfuerzo en conjunto. Hablar de un derecho humano es hablar de todos. ¿Por qué? Porque somos humanos, porque los derechos humanos nos pertenecen a todos, sin importar condiciones. Entonces, en ese sentido, hablar de un retorno seguro sin violentar un derecho humano, tenemos que empezar desde, de verdad, de manera individual. No podemos esperar a que todas las políticas públicas lleguen a resolvernos la vida. Tenemos que empezar desde manera individual, desde manera familiar, desde nuestro contexto social, desde todo lo más cercano a nosotros. Normalmente los problemas se resuelven de dentro hacia afuera, porque no podemos hablar de un contexto igual de Catepec, de Neza, de Aculco, de Polotitlán, de Atlacomulco. Normalmente tenemos que contextualizarnos y eso lo vamos a lograr a través de concientizar a nuestra población, de realmente ponernos la camiseta, como muchas veces lo hemos escuchado, y que podamos reforzar esfuerzos. ¿De acuerdo? En este sentido, espero no haberme extendido mucho, espero que estemos en tiempo y forma y que a través de precisamente esta pequeña presentación y que con este mensaje yo haya cubierto precisamente esta parte que nos abarca, que son los derechos humanos. Hablar de ello me llevaría el tiempo de mis compañeros y evidentemente tampoco lo quiero. Entonces, saben y reitero, nada más de manera final, les voy a compartir de manera muy rápida los datos de contacto que no quisiera perder de vista, para que ustedes sepan que la institución está a sus órdenes. La institución no está solo para un sector, la institución está para todos y todas quienes nos consideramos seres humanos. Y en este sentido saben que la institución está a sus órdenes 24/7 a través del 800-999-4000 y que cualquier situación, cualquier anomalía que de pronto pudieran llegar a identificar, con gusto nuestros compañeros y compañeras pudieran darles la atención personalizada, por supuesto totalmente gratuita y que evidentemente nos permite estar mucho más cerca de ustedes. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, licenciada Vianey. Qué interesante, o sea, de verdad me gustó mucho. Y otro tema que es también apasionante es, y quisiera preguntarle a la neuropsicóloga Rosy Abril Terrón Bastida, ¿qué ocurre con la cuestión emocional? ¿Cómo manejar las emociones en el retorno a clases presenciales, Rosy, desde la perspectiva de la neuropsicología? Buenas tardes, muchas gracias por la palabra y gracias por la invitación. Bueno, pues realmente sí, como comenta mi compañera, la licenciada Vianey, es muchísimo lo que se tiene que abarcar, o sea, los contextos son tan distintos, la pandemia toca obviamente todos los rincones de la sociedad, todas las clases sociales, todos los géneros, todas las situaciones, y he notado que nos hemos como volcado mucho a la parte de la neuro, no de las neurociencias, de la neuropsicología. Siento que en muchos contextos y en muchas, a todas las personas, las reacciones que hemos estado teniendo con las que a lo mejor no estábamos muy familiarizados, nos empiezan como a hacer este foquito rojo, o nos empezamos a cuestionar un poco como por qué me pasa esto, ¿no? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿O por qué reacciono así? ¿O ahora qué voy a hacer? Porque verdaderamente es una situación que a muchas personas las sobrepasó completamente.
en cuestión precisamente de manejo emocional, de perspectiva del cambio, del miedo al cambio, de generar alternativas suficientes y satisfactorias en todos los ámbitos laboral, personal, de crianza, de educación, etcétera. O sea, a todas las personas y en todos los ámbitos creo que nos puso precisamente en ese como entramado o en esa filo a lo mejor de tener que brincar y decir, bueno, voy a tener que intentar cosas que nunca he intentado porque la situación así lo requiere. Y precisamente la novedad de la situación, el estar en riesgo en cuestión de salud, tanto nosotros como nuestros seres queridos, el que nuestros trabajos, nuestro día a día, que muchos ya teníamos como muy estructurado, a lo mejor muy previsto, muy sistematizado, de pronto cambiara, nos exige ciertas herramientas precisamente cognitivas que no siempre tenemos desarrolladas, que la mayoría de las personas no ejercemos en el día a día, porque no lo necesitamos precisamente porque ya tenemos como el me paro a tal hora, llevo a los niños, me voy al trabajo, regreso, hago la comida, etcétera. O sea, ya tenemos como nuestra estructura del día a día y realmente no la pensamos. O sea, no pienso qué estoy haciendo hoy, qué estoy logrando hoy, qué otras alternativas tengo, cómo genero situaciones distintas. Y si teníamos una situación difícil en casa, un problema de pareja, un problema con los hijos, alguna situación de enfermedad, tenemos esta mala costumbre de tener la mala estrategia de que cuando tengo un problema, no pienses en eso, distráete, piensa en otra cosa. Y entonces no genero herramientas para afrontar los problemas. Hace poco estábamos hablando justo de duelo y es una de las cosas, ¿no? Esto que estamos viviendo ahorita son pequeños o grandes duelos. El duelo no siempre es una muerte, ¿no? Es una pérdida de algo. Y si yo pierdo mi estructura diaria, esa es una gran pérdida, porque ahí estaba como mi estabilidad o mi banquito donde me sentaba todos los días y no había problema, ¿no? Entonces me lo quitan y ya no sé qué hacer. Con los pequeños problemas que tenemos que ir resolviendo en la vida, desarrollamos funciones cognitivas que nos ayudan precisamente a enfrentar los grandes problemas. ¿Qué se reveló mucho ahorita en la pandemia? Que no acostumbramos a enfrentar los pequeños problemas. Acostumbramos a decir, no pasa nada, yo no fui, aquí todo está bien, no resuelvo, puedo tener una relación de 10 años que no funciona, pero ahí la sigo manteniendo porque pues día con día la voy como sobrellevando. Y entonces, por ejemplo, en la violencia que se desató, es precisamente eso. O sea, la violencia no se generó de un día para otro con la pandemia. La violencia se genera porque tengo días, meses, años tolerando una situación y entonces cuando tuve que estar frente a frente todos los días, todas las horas con esa persona con la que tengo conflicto, ya no pudimos ya no pudimos como contener, ¿no? Todo ese asunto emocional. Y lo mismo sucede, obviamente, en el contexto de la escuela. De hecho, ha habido también una alza en identificación de problemas de aprendizaje, de problemas escolares y de problemas de conducta, y muy seguramente no es porque el niño no lo tenía y le apareció en la pandemia, es porque tenía algunos reportes y yo no podía ir a la escuela y no los vi, y entonces ya hasta que me siento con el niño me doy cuenta que de verdad no pone atención, que de verdad se le complica, que de verdad la tarea se tarda un poco más, etcétera, ¿no? Y pues bueno, esta situación lo mismo, desafortunadamente, ha desatado violencia en contra de los menores también, ¿no? Porque si no estábamos acostumbrados a sentarnos con ellos y a resolver conflictos día con día, entonces el día que tengo que resolver todos los conflictos yo, tanto escolar como de la tarea, como de la conducta, como de todo, me sobrepasa, ¿no? Se ha planteado mucho en la perspectiva tanto psicológica como neuropsicológica el tratar de ver esta situación de la salud mental que se ha dado con la pandemia como más que como un conflicto de repente, como
un foco, o sea, como si le hubieran puesto una lámpara encima a todos los problemas sociales, personales, laborales y existenciales incluso que hayamos tenido antes. ¿Por qué? Porque nos orilló a hacerles frente. O sea, nos orilla a decir, bueno, ahorita o genero estrategias, no hay de otra, ¿no? Psicológicamente o cerebralmente, la reacción que tenemos todos frente a la novedad de la pandemia es normal. O sea, el presentar emociones de miedo, de desesperanza, de que no sé qué hacer, de que no soy suficiente o no tengo la posibilidad de enfrentar, es perfectamente normal. Así trabaja el cerebro emocional. Lo primero que hace es protegernos, y nos protege pues generalmente con que lo que no conozco me da miedo y entonces o me echo a correr o me defiendo, ¿no? Es como lo más sencillo que se pudiera explicar esa parte de la reacción emocional. Normalmente son estas dos reacciones cuando siento que algo es como es ofensivo para mí, me tengo que defender o me tengo que echar a correr, una de dos. Y si no me puedo echar a correr porque estoy encerrada en mi casa, pues me defiendo, ¿no? Y a veces nos defendemos agrediendo o nos desquitamos con quien no debe de ser, ¿no? Que esto es más como socialmente relaciones de poder. Si yo no puedo contra mi pareja, a lo mejor, pues me voy a desquitar con el hijo o con el perro o con quien realmente sí pueda yo tener ese estatus de poder, ¿no? Entonces realmente es una situación en donde se conjuntan muchas cosas. Yo considero desde la perspectiva de la neuropsicología que realmente la clave está como en el trabajo personal, o sea, en esas habilidades, porque sería muy difícil darle como una receta general a todas las personas y a todos los problemas que les pueda ayudar, ¿no? Lo que sí es un hecho es que el manejo emocional, o sea, el conocer de mis reacciones cuáles son normales y cuáles no, en qué momento yo debo pedir ayuda, en qué momento a lo mejor puedo manejarlo, hasta dónde la situación que estamos viviendo en casa es normal y en dónde ya no. Yo creo que eso es como lo más importante y probablemente desde el asunto escolar, desde el manejo de las instituciones, pues lo que tocaría sería como repensar cómo ayudar a la población a que se dé esta educación didáctica, porque al final cada quien es responsable de sí mismo, pero si yo sé que tengo un conflicto, sí es bueno saber a quién me puedo acercar, ¿no? Siento que ahorita a las instituciones les toca como esa parte de ser como el papá psicológico, digamos, como que tomar el rol de super yo y decir, a ver, aquí yo tengo la información y tratar de bajarla en cascada, ¿no? Bajarla a los maestros, bajarla a los padres de familia, bajarla a quien pueda ser responsable de guiar a otra persona. Y bueno, ha habido como en esta ocasión, ¿no? Conversatorios, cursos, etcétera. Pero sí es importante que en las personas, sobre todo en los que tenemos ese rol de recibir a una persona con un problema y tratar de ayudarle, que tengamos las herramientas, o sea, que yo sepa quizás manejar una situación de estrés emocional, saber qué decirte, saber a dónde mandarte, saber con quién guiarte y saber tratarte sobre todo, ¿no? Que eso yo siento que como actores en instituciones y en sistemas sociales nos toca mucho, mucho, mucho el trabajo personal, porque si alguien viene a preguntarme a mí cómo manejo un conflicto familiar y yo estoy de malas y yo también estoy estresada y tampoco sé qué hacer conmigo y no le contesto bien y le quito su intención de acercarse a la institución, entonces no estoy ayudando mucho, ¿no? En cuanto al manejo emocional, bueno, se ha visto alza en todas los trastornos comunes del afectivo, ¿no? Ansiedad, depresión, intento de suicidio, desesperanza, los duelos, se han desatado a lo mejor duelos no resueltos previamente,
Ha habido mucha mortandad, por lo cual pues también ha habido mucho duelo como real. Y todas esas situaciones tenemos que ir viendo cómo las canalizamos a la institución adecuada, ¿no? Me comentaban que era muy probable que hubiera maestros, padres de familia en el conversatorio o observando el conversatorio. Y yo creo que para los profesores sí es como muy importante esta parte de entender cuál va a ser mi rol. A lo mejor yo no voy a resolver la situación familiar de todos los alumnos que se me presenten, pero sí puedo informarme en cuestión de ver cómo manejo a lo mejor a un niño que se me haya salido de control o que esté teniendo respuestas emocionales muy fuertes, cómo lo guío, cómo lo controlo y cómo investigo o cómo apoyo a la familia para que su situación se vaya resolviendo. La cuestión del acompañamiento en la autoobservación, en el automonitoreo afectivo es muy importante. Como les decía, el miedo, el estrés, la desesperanza, el sentir que no podemos es perfectamente normal ante una situación novedosa o que me obliga a resolver, pero las herramientas que yo tenga para manejar esas reacciones, el que yo ponga a trabajar mi neocórtex, ¿no? Mi cerebro, y diga, a ver, sí tengo estas emociones, cuáles me sirven, cuáles no, cómo me calmo, cuáles son los problemas que tengo que resolver, cuáles son los que ahorita no puedo hacer nada realmente y no tiene caso que me centre en ellos, cómo me centro en lo que sí puedo resolver y ya que escogí eso, cómo lo resuelvo, o sea, el guiar a las personas a hacer ese automonitoreo, esa autogestión es bien importante, pero para ello primero tenemos que aprender a hacerlo nosotros, ¿no? Porque bueno, a veces no tenemos el conocimiento quizás repetimos las palabras, pero a lo mejor si un niño se me sale de control en el salón, le voy a decir, a ver, cálmate, por favor, pero así gritando, pues no le estoy transmitiendo esa calma, ¿no? Entonces sí es importante que nosotros, como partes de la institución, sepamos hacer esa autogestión y sepamos lo que comentaba, cuáles son las situaciones normales, las reacciones normales, permitir a esas reacciones normales manifestarse, porque a veces intentamos como lo mismo que decía hace rato, ¿no? Como pensar que no pasa nada, que no debo de sentirme así y entonces no me lo permito y no lo saco y al rato pues la gastritis, la colitis, el dolor de cabeza, el insomnio, ¿no? Que empeoran nuestra situación de salud también. Entonces, pues bueno, a términos sociales, yo creo que ese sería como el resumen, ¿no? A términos social sería muy difícil dar como una estrategia que funcione a todos. Sí hay estrategias cognitivas, terapéuticas, que podemos poner a trabajar en nuestro día a día, en nuestra situación personal. Siento que todo eso es como formación, que precisamente como decía la licenciada, tenemos que estar abiertos ahorita a alternativas fuera de lo que ya teníamos, ¿no? Nuevos estilos de crianza, nuevos estilos de enseñanza, nuevos estilos de trabajo, nuevos estilos de formación incluso. Y creo que hoy en día el ser capaz de manejar asuntos emocionales pues va a ser como parte requerida de la formación de actores en el sector salud, en el sector educativo y en atención a comunidad en general, ¿no? Porque cualquier persona que nos llegue, casi seguro va a llegar con algún asunto afectivo derivado de la pandemia. Entonces, se ha vuelto una necesidad curricular, básicamente es una necesidad de formación, el saber manejar asuntos afectivos o quiebres emocionales, por ejemplo, sobre todo en los niños. Y pues bueno, no sé si, supongo, bueno, me comentaron que íbamos a resolver algunas dudas más adelante, no sé si quieran que ahonde en alguno de los puntos específicamente,
porque como les decía, es un ámbito muy, muy extenso el que se abarca en cuestión de salud mental. Cada reacción, cada trastorno se trabaja de forma distinta, pero yo creo que lo rescatable ahorita con nuestra comunidad pues es eso, ¿no? Que de cara a una situación tan, tan de primera vez, tan novedosa, sí es importante la actualización y la generación de nuevas habilidades que a lo mejor antes no eran como tan importantes o tan valoradas, ¿no? Muchas gracias, Abril. Sí, seguramente tenemos, de hecho ya tenemos muchas preguntas de nuestro auditorio que es muy, muy alto y vamos a esperar un poquito porque si hay una ventaja en los medios para acercarnos a la gente es que esta virtualidad lo logra, ¿no? Llegar a miles y miles de audiencias como tenemos ahorita. La desventaja son los tiempos que nos comen de repente, pero ahorita vamos a ver cómo intentamos ajustarnos. Y en nuestro último tema, le dejo el uso de la palabra al doctor Mario Alberto Montaño Delgado para que nos comentes, Mario, cómo prevenir y atender conflictos al regreso a clases presenciales. Con mucho gusto. Entraré al tema, no sin antes agradecer a nuestra querida licenciada Elizabeth Osuna. Muchas gracias, Liz, por verte otra vez y por impulsar estos diálogos que me resultan muy restaurativos y muy enriquecedores. Asimismo, al propio Raúl, amigo, muchas gracias. A Héctor Velázquez Bucio, un promotor de la paz, y a mis amigos que veo aquí, muchas caras conocidas, y bueno, pues les mando un fuerte abrazo. Ciertamente, desde los mecanismos alternativos de solución de controversias, hay una lectura muy particular de lo que está sucediendo o de lo que puede suceder en este regreso a clases. Tenemos que podemos encontrarnos con una tipología de conflictos cuyas variables pueden ser difíciles de agrupar y de controlar. Yo más bien pondría el foco en aquello que de común tienen toda esta variabilidad, ¿no? Y no obstante, aventurarme, por lo menos en mi primer acercamiento, aventurarme a comentarles que áreas de oportunidad que se van a presentar o áreas detonantes de los conflictos en el regreso a clases, los vamos a encontrar pues en la estabilidad psicológica con la que las personas depositan a sus hijos, la estabilidad psicológica de los docentes, la alteración en este sentido, el hecho de que uno venga preocupado porque se vaya a contagiar, el hecho de que uno le haya advertido al estudiante, desde mi posición de padre, quiero decir, oye, no hagas esto, deja de hacer esto, aléjate, ven, y se queda uno verdaderamente alterado, ¿no? Y no es la conducta ni la actitud, ni las habilidades, como nos decía Abril, para poder enfrentar este esquema. Asimismo, algo que puede detonar también conflictos es el uso del espacio-tiempo de los locales educativos, ¿no? Ciertamente las reglas y las medidas sanitarias pues juegan con estos dos elementos, el espacio y el tiempo, y entonces pareciera que los hijos, más que poner atención en el proceso de enseñanza-aprendizaje, llegan con un estrés y preconcebido, digamos, sembrado en su percepción, y bueno, pues entonces esto puede estallar también en conflictivas, pero esto no solamente arrastra a los hijos, arrastra a toda la comunidad, desde directivos, desde padres, y bueno, pues entonces este espacio, esta administración del espacio y tiempo puede ser un detonante. Va a ser un foco que hay que atender los hábitos de higiene, que también en un momento dado se vuelven exponenciales. Es decir, si algunos estudiantes por mera, digamos,
por cuestión educativa, formativa, pues no le ponían tanta atención a esto, pues son los primeros que quizá en este regreso van a sufrir de este estrés y que van a ser además puestos bajo el ojo público de toda la comunidad. Puedo mencionar también que el uso de las tecnologías se va a volver exponencial en esto, ¿no? El proceso de violencia, de segregación, todo este tipo de procesos que van a menoscabar la estructura, digamos, de valores de una persona, su propio autoconcepto, pues van a volverse también, van a continuar. Digo, se volvieron ascendentes los indicadores mientras estuvimos en pandemia, pero yo creo que esto va a continuar, pero se va a enfocar ahora precisamente en las percepciones que cara a cara se van adquiriendo los estudiantes. Otro esquema y que también me preocupa, otra área que hay que vigilar mucho y que puede ser motivo de conflicto, van a ser la interpretación de reglas y la interpretación de normativas que digamos, que describen las medidas que hay que cuidar en el regreso a clases. ¿Cómo interpretas la regla? ¿Cómo interpretas la norma? ¿Y cómo la aplicas? Entonces, ahí en este sentido van a jugar las percepciones cual si fuera una facultad de derecho, ¿no? El pequeño, no sé, en cada ámbito de convivencia escolar. Y entonces esto, desde luego, va a devenir en, ¿por qué no decirlo? En algunos casos, en injusticias. Espero que sean algunos casos. Yo leía precisamente al magistrado fundador de los centros de mediación del Poder Judicial, Héctor Hernández, cuando en su último libro dice que dar a cada uno lo que le responde deviene en una justicia racional, pero insensible, ¿no? Es decir, una interpretación fría, a rajatabla de estos instrumentos de medidas sanitarias, pues puede resultar en eso, ¿no? En procesos totalmente fríos y deshumanizados. Es decir, entonces, si no tenemos cuidado en realidad de poder entender que las cosas como están y como se van a presentar en el regreso a clases son contextos idóneos para la comunicación, para el fortalecimiento y apoyo entre personas, me parece que corremos el riesgo de que se pierda la finalidad esencial formativa, cuidadora de un proceso de enseñanza-aprendizaje y que se nos olvide que nuestro rol está más que visto y más que cuidado en momentos de crisis. Entonces necesitamos implementar estrategias consensadas, transversales a todos los elementos de la comunidad o a todos los sujetos de la comunidad escolar. Tiene esto elementos positivos porque no todo va a ser malo en el regreso a clases y varios de ellos los pude estudiar antes de acudir aquí a platicar con ustedes en un artículo del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Ellos hablan de que pues, se nos olvida generalmente que esto también tiene cosas positivas, ¿no? Y las cosas positivas son el gusto por volver a clases de muchos de los estudiantes y volver a encontrarse con sus pares después de todo un encierro y un proceso que, bueno, pues los tiene desesperados y desde luego otro beneficio, la posibilidad de explotar su energía, hablando, bromeando, sintiéndose acompañados. Desde luego volver a la confianza, el acompañamiento y el ejemplo de sus profesores. Eso es algo también bueno y que tenemos que focalizar porque todo lo bueno nos sirve para poder en un momento dado sistematizarlo, fomentarlo y entonces revertir estas áreas de conflicto que yo había mencionado. Y desde luego, el acompañamiento emocional que brinda a la comunidad, porque no todo es conflicto. Al final, creo que hoy por hoy la escuela rinde sus fines, los cumple cabalmente.
fíjense que se me estaba olvidando que una de las de los tremendos peligros a los que nos estamos enfrentando es uno que viene acá. Miren, el día de hoy me encontré un meme, me llegó un meme que les quiero compartir, ¿no? Y que dice predicciones del regreso a clases. Fíjense nada más, pongamos mucha atención, ¿eh? Dice, día uno, dice este meme. Chicos, por favor no se olviden de venir con tapabocas. Evitemos saludarnos de beso y mejor choquemos los codos, dice el meme, ¿no? Pero el día 2, pues ya hay alguna evolución de esta conflictiva y dice, buenos días, profe, mi hijo ayer se olvidó del tapabocas en el colegio. Va subiendo. El conflicto siempre va en escalada. Profe, mi hija llegó a casa ayer con un tapabocas que no era el de ella, ¿no? Disculpe, pero mi hijo no tiene tapabocas, por eso va de bufanda. Día 3. Profe, mi hijo dice que un compañerito se sonó la nariz ayer con su tapabocas, ¿no? Profe, no me va a creer, pero mi nena ayer cambió su tapabocas por un chocolate en el recreo, ¿no? Otro, día 4. Profe, ayer mi nene llegó llorando porque dice que no pudo merendar porque tenía el tapabocas puesto, ¿no? Otro, profe, mi nena no va a llevar más tapabocas porque dice que los compañeritos se rieron de ella. Día 5. Profe, disculpe, pero es que mi nena cortó su tapabocas con una tijerita porque me decía que no podía respirar bien, ¿no? Profe, mi niño llegó ayer a casa con el elástico del tapabocas reventado y no es cualquier tapabocas, es uno que nos valió muy caro. Es decir, ¿qué hay acá? ¿Qué hay detrás de esto, compañeros? O sea, puede mover a risa al principio, pero en un conversatorio como este, un aspecto así puede ser el inicio de una escalada que derive en aspectos realmente estresantes, porque todos estos mensajes van para la escuela. Pero hay otro peligro dentro de este meme. ¿Saben cuál es? La banalización del problema. La banalización del problema. No corren las buenas prácticas en los medios que los chicos pueden allegarse para informarse. Corren estas cosas. ¿Sí me explicó? Hay una banalización y tenemos que abordar o detectar y no desaprovechar las posibilidades de allegar fuente fresca a los chicos, entretenida, a los padres, muy sensible. Y bueno, ¿qué les digo? Que en este esquema, la comunicación, si se dan cuenta, resulta de una dimensión muy profunda. Yo escuchando a mis compañeras, me daba cuenta que han abordado, y yo felicito a que hayan organizado ustedes este evento, porque me doy cuenta que Vianney nos habla de una manera muy sensible acerca de la importancia de conocer nuestros derechos humanos, de ejercerlos, de fomentarlos y de cuidarlos. Y por el otro lado, Abril nos habla a un nivel mucho más íntimo, para decirnos que buena parte de la solución de este esquema tiene que ver con los procesos de autoconocimiento, ¿no? Entonces, estamos hablando de dos perspectivas, una a un nivel un poco más externo, más macro, conocer los derechos, y Abril, el tema del conocimiento, algo mucho más íntimo, ¿no? Y bueno, pues su servidor les comenta que esta lectura que yo aventuro, grosso modo, por el tema del tiempo, tiene que ver más con los conflictos que a nivel interaccional o entre personas pueden darse, si ya se dieron cuenta. En tal sentido, yo les quiero decir que toda esta conflictiva que yo acabo de describir tiene digamos, un origen básico, que son dos movimientos que puedo decir se han localizado desde una escuela de mediación, que es la escuela transformativa, que le apunta a la transformación de las relaciones y, desde luego, a la creación de acuerdos que nos dejen en paz, ¿no? ¿Cuáles son estos dos movimientos? La desvalorización propia por desconocimiento propio, porque no conozco
lo mejor que puedo dar, estoy muy alejado de mi mejor versión, aquella versión que escucha, que se integra, que comprende, que es sensible, la desvalorización propia. Y la otra, el desconocimiento de los derechos del otro. El no me importa, el no puedo aportarte nada, ¿sí me explico? La desvalorización y el desconocimiento del otro. Ahora bien, estas dos actitudes son el germen precisamente de toda esta conflictiva que yo acabo de mencionar. ¿Cómo se soluciona? Bueno, se soluciona, diría Séneca, a través de los movimientos contrarios, que yo podría focalizar en 3 aspectos. Primero, encontrar en cada caso las necesidades de cada persona. Cada persona presenta variables de vida distintas y necesitan ser conocidas. O bien estamos en riesgo de implementar procesos fríos que agreguen un elemento o un obstáculo adicional a todo el contexto ya de por sí difícil. Conocer las necesidades de cada caso. Número 2, revalorizar, es decir, ayudar a la persona a fomentar el amor propio y el reconocimiento, fomentar el amor y el respeto hacia los derechos del otro. Y un tercer movimiento que sería analizar y escuchar activamente. ¿Para qué? Para encontrar en el discurso de la queja, de la preocupación, en el discurso de la inconformidad, precisamente aquellas áreas que necesitan atención. ¿Dónde pueden conjugarse o en qué proceso pueden conjugarse estos elementos de análisis y de acción? Que quiero comentar una cosa. Esto que yo les estoy proponiendo a ustedes es una estrategia no macro, como una ley, y no tan íntima, pero en un nivel medio, yo les podría decir que el atender estos aspectos que yo acabo de mencionar es precisamente la estrategia de los mecanismos alternativos de solución de controversias y la justicia restaurativa, y son una estrategia que yo diría quirúrgica, porque pues, la persona, los padres o algún catedrático, o a lo mejor quizá no conocen a cabalidad el derecho, o conociéndolo, sus derechos, o conociéndolos, no los puede hacer aterrizar. ¿Sí me explico? O bien, si yo me conozco a mí mismo y mis habilidades, me ayudarán en una parte, pero la estrategia de los mecanismos alternativos como la mediación, la negociación, la conciliación, la estrategia de comunicación no violenta pueden incidir en el conflicto y en la interacción de una manera preventiva o cuando el conflicto ya se ha instalado, ¿sí? Y por ello sí recomiendo que exista, esto ya es a manera de recomendación y a manera de cierre, que dentro de los protocolos de prevención pudieran en un momento dado establecer alguna estrategia de atención temprana, que implique la prevención del conflicto a través de difundir información que tranquilice, que nos haga tocar piso, que nos haga alejar del horizonte las fake news que están todos los días, que nos ayude a encontrar la cultura de la ética y del apoyo, una cultura de la diferencia, una ética de la diferencia, quiero decir, que respete al otro y valorizarlo, conocerlo, que implique pues una estrategia de salud mental, justamente como afirmaba Abril, y que esto nos dé la idea de que las autoridades escolares, de que la comunidad escolar tiene una estrategia permanente de humanización de las interacciones, ¿no? Y créanmelo, una vez hecho esto, pues puede fluir muy bien no sé, actividades que nos hagan conocer nuestros derechos y amarnos a nosotros mismos para entender al otro. Esa es mi aportación.
Perdón por saltar un poco de tema a tema, pero bueno, pues un poco el tiempo, ¿no? que nos apremia. Muchísimas gracias a todos otra vez. Gracias, Raúl. No te oímos, Raúl. Ya, muchas gracias. Les decía que muy interesantes estos temas y tienen en nuestro canal de YouTube una enorme cantidad, no de preguntas, sino de felicitaciones y agradecimientos. Y entre algunos de los cuestionamientos que nos encontramos, yo quisiera, si ustedes me lo permiten, hacer una pregunta a cada uno y solicitándoles el apremio de una respuesta que no nos lleve mucho. Preguntan, ¿cuáles serían algunos de los modelos pedagógicos innovadores para hablar de derechos humanos con los estudiantes, Diana? Gracias. Yo les sugiero la parte humanista, la parte constructivista y, por supuesto, el aprendizaje significativo en relación precisamente a reforzar lo que bien mencionaba el doctor Mario hace un momento y de manera general hablar esta dignificación del ser. Reconocernos como seres humanos dotados de derechos, pero también de obligaciones, y que en ese sentido los derechos son universales. Los derechos humanos mis derechos humanos inician en donde terminan los derechos de los demás. Y en ese sentido, ya de manera final, para cerrar, quiero comentarles dos instrumentos muy importantes. Uno, que precisamente es un documento que se emitió por parte de la UNICEF y la CEPAL, que tiene que ver con esta parte de la educación en tiempos de pandemia. Está disponible en el buscador y también en la página oficial, que es www.codem.org.mx. Pueden encontrar mucha información acerca de todos estos temas y, ¿por qué no aprovechar el comercial para decirles a todos los que nos escuchan que pueden solicitar? De verdad, tenemos más de 160 temas que se han estado trabajando precisamente en el marco de la pandemia y de este retorno seguro que tiene que ver con todas estas habilidades, manejo de conflictos, y que mencionaban bien mis compañeros, y que por supuesto la comisión está a sus órdenes para quien lo solicite. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, Diane. Y también tengo una pregunta para Abril. Me llama mucho la atención, dice quien pregunta, lo que comenta acerca de que no hemos desarrollado las habilidades para enfrentar y resolver problemas. ¿A qué se deberá? Bueno, son habilidades que se van desarrollando a través de la vida. Tenemos, bueno, tratando de no abarcar mucho tiempo, rápidamente tenemos un desarrollo físico, un desarrollo mental, un desarrollo cognitivo, y un desarrollo psicosocial. Y en ese desarrollo psicosocial, que tiene que ver tanto con el funcionamiento cerebral, o sea, qué tanto se ha desarrollado o qué tan bien o qué tan en forma, cronológicamente hablando, se ha desarrollado mi cerebro, y aunado a el ejemplo, a la enseñanza, a la crianza, a las habilidades que voy desarrollando, desde que a lo mejor me dicen, no sé, no le pegues a tu hermanito, presta tus cosas, etcétera, etcétera. O sea, todo eso se va aprendiendo y vamos generando habilidades. Las habilidades específicamente que mencionaba yo hace rato, que serían las habilidades de afrontamiento, son habilidades de la función ejecutiva, o sea, son habilidades que se desarrollan un poco más tarde en la vida, y eso también los pedagogos, por ejemplo, lo pueden tener en cuenta junto con su formación, ¿no? Del conocimiento del aprendizaje. Hay funciones que a ciertas edades no puedo pedirle al niño que las tenga. Por ejemplo, en preescolar yo no le puedo pedir al niño que pueda resolver un conflicto tomando en cuenta las necesidades de todos los involucrados, porque es demasiado para su desarrollo cerebral. Sin embargo, puedo irle mostrando pequeñas estrategias, y así es como lo vamos aprendiendo. Si yo no he desarrollado esas estrategias, en general, yo creo que socialmente, tanto en nuestra sociedad como en otras sociedades, cada quien dentro de su contexto, no desarrollamos ciertas estrategias porque culturalmente no nos permitimos desarrollarlas. Hace rato, por ejemplo, voy a tomar el ejemplo de el meme que mencionaba el maestro Mario.
esa banalización de las situaciones problemáticas es muy mexicana, o sea, es muy de nuestra sociedad, el bromear, el banalizar, el ridiculizar incluso algunos problemas sociales, precisamente es como un mecanismo de defensa personal que se vuelve social en el constructo de la sociedad, para decir, aquí no pasa nada, aquí todos estamos bien, yo soy mexicano y a mí nada me pica, ¿no? Y entonces no aprendo a hacerle frente a la situación, a aceptar la realidad de la misma y a decir, necesito solucionarla de alguna manera. Entonces, todas esas estrategias nosotros las vamos desarrollando de a poco. O sea, cuando yo aprendo a compartir mis juguetes con mis hermanos, a no pegarle al compañerito de la escuela, estoy aprendiendo a no generar más conflictos, estoy aprendiendo a lo mejor a solucionar las cosas hablando o pidiendo ayuda a mis maestros o pidiendo ayuda a mis padres. Si yo sé que si yo le comento a mi mamá, en lugar de ayudarme, me va a pegar, me va a regañar, entonces, esa estrategia no la voy a generar, ¿no? En el desarrollo psicosocial hay algunas actitudes que se esperan a ciertas edades y algunas no las vamos desarrollando precisamente por eso, porque o no se nos ejemplifican, no se nos muestran o no se nos enseñan, o se nos dan, lo más común es que se nos den mensajes contradictorios, o sea, que me digan, no pegues, pero cuando yo hago algo sí me pegan. Entonces, ¿en qué quedamos? No he aprendido una estrategia que yo sepa que funcione, ¿no? Y pues es eso, básicamente, la pérdida, por ejemplo, yo puedo aprender a manejar una pérdida desde que pierdo mi juguete no sé, en el parque, y me ayudan, me preguntan cómo me siento, me dejan que suelte mi tristeza y me proporcionan una estrategia para superar ese pequeño duelo, ¿no? Y entonces cuando yo pierda a mi perro, voy a saber más o menos cómo manejarlo, y cuando yo pierda a una persona, voy a saber más o menos cómo manejarlo. O sea, los pequeños problemas son como pequeños ensayos, pero muchas veces tendemos a decir, ya, párate, no pasa nada, no genero una estrategia, y entonces cuando el problema es grande, pues me quiero esconder abajo de la mesa, ¿no? Como a grandes rasgos sería más o menos la forma de clarificar un poco este tema. Muchas gracias, Abril. Y mira, Mario, también retomando, yo creo, la preocupación del meme que expusiste, nos pregunta una maestra, ¿y qué hacemos como docentes si los alumnos no llevan su cubrebocas y resulta que algunos se enferman y los padres de familia quieren demandar a la institución? ¿Cómo podemos prevenir esta situación? Bueno, a mí me parece que no es un escenario descabellado o sea, y yo creo que debemos entender que el recurso más básico, pero más importante con el que contamos, por ejemplo, mediadores y autoridades escolares, no tiene otra que ver con que es el diálogo, ¿no? El diálogo. Y el diálogo se puede potenciar y a partir de que exista una comunicación clara de corte preventivo. Es decir, creo que ninguna certificación de punto limpio, ninguna certificación de ninguna institución te puede dar la seguridad total de que no puedes enfermarte, ¿no? Y me parece que desde un lenguaje asertivo, desde un proveer constantemente información y una comunicación amable, directa, sustentada, respaldada en datos específicos del tema, podrían ayudarnos a alejar del horizonte este tipo de conflictivas. Ese es por un lado, es decir, en resumen, la comunicación constante y clara respecto de esta posibilidad de enfermedad tiene que ser aceptada por cualquier escuela, ¿no? No puede decir cualquier escuela, no, aquí no te vas a enfermar, ¿no? Si no, nos vamos a querer ir a vivir ahí, por principio. Y segunda, me parece que en sus protocolos este esquema o este tratamiento, esta posibilidad de acuerdo
de conflicto en este sentido debe estar prevista. Es un hecho que estudiantes de todas las edades van a dejar el cubrebocas de lado en algún momento. Bueno, ¿y qué va a hacer la escuela? Yo creo que esa es la cuestión básica a la que nos vamos a encontrar, ¿no? Entonces, incluirla en el protocolo esta hipótesis, número uno. Número dos, que se agoten, digamos, aspectos de buenas prácticas de difusión y de conocimiento de este virus y de sus posibilidades, inclusive con las medidas ya aplicadas, ¿no? Eso es lo que yo podría comentar. Por otro lado, como abogado les digo, cualquiera puede demandar lo que sea, la cuestión es que proceda, ¿no? Eso es lo Muchas que yo podría decir. gracias. Muchas gracias, Gracias. Mario. Gracias a cada uno de nuestros expositores en este conversatorio y si ustedes me lo permiten, voy a leer el reconocimiento que se les hará llegar por haber participado con nosotros en este evento. Sí, el gobierno del Estado de México, a través del Consejo para la Convivencia Escolar, otorga el presente reconocimiento a la licenciada Rivas Fabila Vianey del Rocío por su destacada participación como expositora en el conversatorio Derechos Humanos desde la perspectiva del regreso a clases presenciales, dirigido a la comunidad educativa estatal. Firma licenciada Adriana Elizabeth María del Pilar Osuna Rivero. El siguiente tiene la misma leyenda. El gobierno del Estado de México, a través del Consejo para la Convivencia Escolar, otorga el presente reconocimiento a la licenciada Rosy Abril Terrón Bastida por su destacada participación como expositora en el conversatorio Derechos Humanos desde la perspectiva del regreso a clases presenciales, dirigido a la comunidad educativa estatal. Firma, licenciada Adriana Elizabeth María del Pilar Osuna Rivero, directora general del Consejo para la Convivencia Escolar. Y finalmente, el gobierno del Estado de México, a través del Consejo para la Convivencia Escolar, otorga el presente reconocimiento al doctor en Derecho Mario Alberto Montaño Delgado por su destacada participación como expositor en el conversatorio Derechos Humanos desde la perspectiva del regreso a clases presenciales dirigido a la comunidad estatal. Firma, licenciada Adriana Elizabeth María del Pilar Osuna Rivero, directora general del Consejo para la Convivencia Escolar. Muchas felicidades a ustedes por su acompañamiento en este evento. Y finalmente, les doy las gracias de verdad por tan enriquecedora sesión. Apreciamos la asistencia de quienes siguieron este conversatorio por el canal de YouTube del Consejo para la Convivencia Escolar, a nuestra directora, la licenciada Adriana Elizabeth María del Pilar Osuna Rivero, por las facilidades para llevar a cabo este tipo de eventos. Y muchas gracias por su apoyo para la realización a todos ustedes de este conversatorio. Les deseamos a todas y a todos una agradable noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuídense mucho. Igualmente, buena noche, gracias. Buenas noches. Descansen, chicos. Nos vemos.